Bienvenidos todos a FBL Connect. En este programa conversamos sobre temas organizacionales y temas de talento humano. FBL Connect es presentado por Future Business Learning. Future Business Learning es un centro de idiomas que enseña inglés, portugués y español a empresas en Panamá, que es el hub de multinacionales en Latinoamérica. Actualmente Future Business Learning también está ofreciendo clases virtuales. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn con Future Business Learning y en Twitter con FB Learning. Yo soy Pablo Garcés, yo soy coordinador de medios para Future Business Learning y el día de hoy estamos tratando un tema muy especial. Queremos indagar un poco sobre ambientes culturales y para hacer eso invité acá a Adriana Peña. Bienvenida, Adriana. Gracias por la invitación. Adriana es gerente de desarrollo de negocios para Citizen Latinoamérica y tiene aproximadamente 10 años de experiencia en ambientes multiculturales. Y eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Queremos ver de cerca cuál es esa sensación que se tiene o esa experiencia que se tiene en un ambiente en el cual uno se puede relacionar con diferentes culturas. Entonces, lo primero que quiero hacer es preguntarte, Adriana, háblame de tu primera experiencia dentro de ambientes multiculturales. Bueno, mi primera experiencia en ambientes multiculturales se remonta a mi época de la universidad, donde tuve la oportunidad de pertenecer a una organización estudiantil, una de las más grandes a nivel mundial, IESEC. Okay. Es una organización que permite a estudiantes de 192 países conectarse, trabajar juntos y tener la oportunidad de ir y tomar experiencias de intercambio en cada uno de estos países. Okay. En esa oportunidad pues yo trabajaba como Outgoing Exchange Manager, que básicamente tenía el rol de seleccionar quiénes eran el grupo de interns o de estudiantes más calificados y ubicarlos en alguna pasantía en cualquier país que se ajustara a sus, no solo a sus requerimientos, sino a que estuvieran buscando el perfil que cada uno de ellos tenía. Okay. Entonces era un poco empezar ese proceso de negociar con las personas que estaban en mi mismo cargo en cada uno de esos países, a garantizarles que mi candidato era el adecuado para ellos, y allí empecé y tuve la oportunidad de contactar y de trabajar con personas en Rusia, Nigeria, países de Europa, Canadá e incluso dentro del mismo Latinoamérica, y fue como que el primer contacto en el que empecé a entender un poco lo rico que puede ser trabajar con personas de distintos países y de distintas culturas. Y lo también un poco gracioso en algunos casos de cómo, a pesar de compartir un mismo idioma, que en este caso era el inglés, pues podíamos tener malos entendidos por razones de cultura. Por razones de cultura, sí. Chévere, muy interesante. Muy pocas personas tienen oportunidad de tener ese contacto con tan diversas culturas a tan temprana edad, ¿no? Sin haber tenido tanta profundidad dentro del mundo organizacional. Vamos a acercarnos un poco más. ¿Qué tal, qué experiencias en ámbitos multiculturales ha tenido más reciente? Bueno, la experiencia más reciente es en mi empleo actual en Citizen como gerente de desarrollo de negocios. Estoy encargada de 19 países de la región, okay, en los cuales pues tengo contacto directo con cada uno de los distribuidores que representan nuestra marca en estos lugares, en los cuales, bueno, hay diferencia de lenguaje, de cultura, etcétera. Y adicionalmente, pues al ser Citizen una empresa japonesa, pues toda nuestra cultura interna y nuestro liderazgo está basado en lo que es la cultura japonesa. Entonces, pues digamos que es un poco mantener esa dualidad de adaptarnos al mercado latinoamericano, siempre manteniendo presente el trabajo y la comunicación hacia nuestra directiva bajo sus lineamientos. Ok. Chévere, muy bien. Dime una cosa, porque es común hablar de la cultura latinoamericana, ¿ok? Es como un tema general. La gente dice la cultura latinoamericana como si se tratase de una sola cultura, pero tú constantemente tienes que hablar con 19 países diferentes, ¿ok? ¿Qué tan diferentes son esas culturas? Puedes decir muy diferentes, un poco diferentes, varían mucho, no sé. ¿Qué dirías al respecto? Es bastante diferente. De hecho, digamos, la forma más sencilla, no solo a nivel de negocios, de manejarlo, puede ser llevándolo a subregiones. Okay. Y de hecho fue una de las cosas que más
en las que me tuve que enfocar en un principio para poder explicarle un poco tanto a mis jefes como a la directiva de la empresa cómo se manejaba un poco Latinoamérica. Porque resulta que generalmente las personas del sur tienen ciertas características comunes. Quienes estamos en la región andina o en Centroamérica podemos tener características comunes, pero la realidad es que hablar de la cultura latinoamericana es muy complicado porque es muy amplio y limita un poco. O sea, tenemos incluso, por ejemplo, islas en el Caribe donde todos, cuando uno piensa en el Caribe, piensa en algo muy tropical y en algo muy estándar, y te das cuenta que en algunas de estas islas pues la gente habla francés y ni siquiera entiende el español, y muchas veces ellos están metidos incluso en eventos internacionales en el mismo grupo que los latinoamericanos. Entonces, es bastante complicado y no me atrevería a hablar de la cultura latinoamericana. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito más en detalle con respecto a esto. Lo que te quisiera preguntar es, con toda esta experiencia que has tenido en el pasado y en el presente, teniendo que comunicarte constantemente con personas de diferentes culturas, ¿cuáles son los principales retos a los cuales se tiene que enfrentar alguien que se encuentra en esa posición? Tener que comunicar, unir, enlazar y hacer negocios entre personas de culturas un poco diferentes o completamente diferentes. Mira, creo que una de las cosas más importantes es la capacidad de adaptarse y de eliminar tanto tus propios prejuicios como los prejuicios que existen interculturalmente en la región. Okay. Ese sería uno de los retos principales. Porque muchas veces nosotros incluso creemos que no tenemos prejuicios, pero basta con ver que alguien está haciendo algo fuera de lo que nosotros esperamos para que se active la alarma de eso no es correcto o esto no es así. Y en un ambiente multicultural es muy delicado entender ese tipo de cosas, y sobre todo en los negocios donde cualquier, por ejemplo, una mala cara o poner una actitud un poco antipática, por así decirlo, puede hacer que un negocio fracase totalmente. Claro. Entonces, creo que el principal reto sería ese, eliminar un poco los prejuicios internos que tenemos y trabajar en la empatía. Ok, te tengo que pedir una anécdota. Dime por favor que te acuerdas de algún momento en el cual tú misma hayas podido vencer un prejuicio, o hayas tenido un prejuicio, o hayas tenido alguna posición y que hayas podido tener ese momento de vencerlo, de decir, ya entiendo que son culturas diferentes, o ya entiendo cómo manejar esta diferencia en esta cultura. Wow, anécdotas tengo bastante, como comprenderás ha sido bastante el tiempo en que he trabajado en este tipo de ambientes, pero creo que la más marcada y también bastante graciosa, tuve la oportunidad de, mi jefe es el vicepresidente de la empresa, es japonés, me invitó a una cena en un restaurante tradicional japonés en California. Y pues estábamos en la cena y ordenamos unos noodles. Y justamente pues vamos a empezar a comer, y primero la comida estaba muy muy caliente para mí. Ya ahí fue como que el primer shock, porque generalmente, al menos yo no estoy acostumbrada a comer a tan alta temperatura. Segundo, estábamos comiendo y de repente veo que él empieza a comer y empieza a absorber los fideos y hacer ruido como algo así. Y mi cara de total sorpresa y parálisis fue como que, ¿cómo puede estar haciendo esto? O sea, yo estaba súper en shock por eso. Luego, al ver que el resto de las personas que estaban en el restaurante lo hacían de manera normal, y adicionalmente pues come muy rápido. Y yo decía, bueno, no, es que tiene que ser él. No, realmente es parte de su cultura, porque luego tuve la oportunidad de compartir con más personas igualmente, y fue la misma reacción y para ellos era normal. Claro. En esa misma cena, él me comenta y me dice, wow, él había terminado de comer y yo todavía tenía como 5 minutos más comiendo, y me dice, ustedes sí comen lento. Y yo le digo, wow, es que está muy caliente. Y me dice, ¿en serio? Esta es la temperatura normal a la que nosotros comemos. Entonces ahí fue un doble prejuicio, y también una anécdota interesante para los dos, pues entendimos un poco, nos acercamos un poco cada uno a la cultura del otro. Claro, y los dos aprendieron algo. Sí, claro. ya aprendí que no debo corregir a nadie cuando hace ese tipo de ruidos en la mesa, contrario a lo que mis padres me pudieron haber enseñado de niña. Por supuesto. Ok, hay una palabra muy interesante, aprendizaje.
de toda esta experiencia que tú has tenido con el pasar del tiempo, ¿qué te ha quedado como un aprendizaje? Que le podrías decir a los demás, mira, esto es lo que se aprende de poder conocer culturas diferentes. Yo creo que trabajar en ambientes multiculturales es una de las experiencias más enriquecedoras que puede tener cualquier persona. Desarrollas unos niveles de empatía que tal vez ni tú mismo no piensas que eres capaz de hacer. Igualmente desarrollas habilidades de comunicación que son impresionantes, porque me sucede incluso que para mí puedo estar hablando con una persona de México y inmediatamente empiezo a utilizar modismos mexicanos o palabras mexicanas, y a la media hora estoy con una persona de Colombia y empiezo a utilizarlo y ya es algo que es natural, o sea, no es algo que yo lo esté pensando, sino que automáticamente mi cerebro lo hace, y eso es admirable. Y incluso muchas personas me dicen, wow, pero tu acento no es tan fuerte, o no pareces de tal lado, o no se te ha pegado tal acento. O incluso me pasa que a veces voy a ciertos países donde el acento se me pega de una manera que parece que nací ahí. Y me cuesta más bien que se quite. Pero es eso, es una experiencia muy enriquecedora y que te somete a estar en un constante aprendizaje. Porque constantemente tienes que adaptarte, constantemente tienes que, como les decía, vencer tus prejuicios y buscar la manera de llegarle a cada una de esas personas, porque finalmente si no es así, no vas a lograr tu objetivo, que en mi caso es pues el negocio. Entonces, creo que esa sería la... Si fueras a darle un consejo a una persona, digamos una persona que está a punto de entrar en un mundo con una cultura completamente opuesta, muy diferente, ¿qué sería lo primero que tú le dirías a esa persona como para ayudarla, para que se prepare? Que busque observar, que busque hasta cierto punto comprender antes de imponer su propia cultura o sus propias costumbres. Que busque abrirse y aprender lo más que pueda y preguntar todo lo que pueda. Generalmente las personas suelen ser mucho más receptivas cuando tú preguntas o cuando te pones en una posición de curiosidad, a cuando tomas una actitud un poco agresiva, que es otra actitud que es totalmente entendible y que muchas veces algunas personas que quizás no son tan dadas a trabajar en este tipo de ambientes, es la actitud que pueden tomar, de quizás un poco agresivas o un poco más inseguras o más cerradas. Mira, ábranse a la experiencia, porque siempre van a aprender algo. Siempre van a crecer gracias a eso. Muchísimas gracias, Adriana. Yo también he aprendido mucho de eso en este momento. Estoy totalmente de acuerdo que es muy común para las personas tratar de cerrarse dentro de su propia cultura y considerar esto es lo correcto y así es como se tienen que hacer las cosas, cuando la verdad es que vivimos en un mundo muy amplio, con muchas culturas diferentes, con muchas formas de pensar diferentes, con muchos estilos diferentes, y entre más abiertos estemos, ¿verdad?, más absorbemos entre nosotros y se hace el mundo más fácil. Y sobre todo que gracias a la tecnología, hoy en día las fronteras son mucho más pequeñas. O sea, como te digo, yo estoy trabajando con personas de cada polo del mundo y es mi día a día. Entonces, desen la oportunidad de aprender y de aceptar a otras culturas y de crecer a través de eso. Ok, bueno, muchísimas gracias, Adriana, por haber participado en nuestro programa. Ya estamos llegando al final. Ha sido un placer para mí tenerte acá, un placer para mí haber compartido con todos ustedes. Nos despedimos por ahora. Recuerden, FBL Connect, nos encontramos en todas las redes sociales. No olviden comentar y compartir. Muchísimas gracias y hasta pronto.